O sea, no ha habido crecimiento económico en 28 años. Ha sido un crecimiento, desde que están aplicando. Un crecimiento muy mediocre. Prácticamente no ha habido, es cero. Se podría también discutir, pero el objetivo último de esa política, diría PAN, PRD, PRI, y dices tú acá es generar poner en el centro la actividad productiva. ¿Cómo? Digamos, ¿qué país, si tuviéramos un modelo allá afuera, cuál te gustaría? ¿Te gustaría ser como Lula? ¿Te gustaría ser como Chávez? No es que sirve como repente, porque es muy vago lo que estás diciendo. Bueno, yo te diría, como México. ¿Pero ¿en qué momento? En el momento... Porque es de tal vaguedad que no, la verdad es que no me quedan claros los instrumentos. A ver, no hay ninguna vaguedad. Somos los únicos que hemos presentado un proyecto alternativo de nación. Que leí. ¿Sí? Puntual. Acerca de lo que se va a hacer en lo económico, lo político, lo social, lo cultural. O sea, tenemos muy claro lo que se tiene que hacer. Primero, hay que tener recursos. Hay que tener fondos. ¿Por qué sonríe cuando la pregunta de Carlos es si hay un modelo fuera? Yo creo que tiene sentido. Es que siempre me preguntan eso. Pero se lo regreso con su invocación a Juárez. Juárez tenía un horizonte para país que estaba nutrido de su experiencia en el extranjero. Sin Nueva Orleans, sin su experiencia en Nueva Orleans, no se entiende el juarismo. Sí. Y tiene muy claro que hay un modelo de modernidad al que aspira Juárez. Yo tengo como referente la historia de nuestro país. Bueno, entonces es nuestro pasado y no el exterior. Sí, nuestro pasado. ¿Qué pasado? Morelos, que quería la igualdad. Pero esos son objetivos. A ver, espérame, no. Pues es que no son objetivos. ¿Sabes qué decía Morelos en los sentimientos de la nación? De manera muy clara. Moderar la opulencia y la indigencia. Moderar la opulencia y la indigencia. ¿Sabes cómo? ¿Sabes? Decía, hay que elevar el salario del peón. Por decreto. Sí, él decía eso. Decía, hay que educar al hijo del campesino igual que se debe educar al hijo del más rico hacendado. Hay que tener tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Bueno, pero regresando, es Morelos, mi inspiración, es Hidalgo, es Juárez. No hay nada más contemporáneo. Es Madero, Lázaro Cárdenas. Y nuestra experiencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, muy puntual. O sea, yo no sé si lo está haciendo Lula, lo está haciendo Chávez, o si lo está haciendo Obama. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí, porque es nuestra realidad. Uno de los errores que se han cometido, ¿sí?, es que se han traído modelos, ¿sí?, del extranjero. Bueno, el modelo neoliberal, ¿sí?, baste decir que la agenda, las llamadas reformas estructurales, se aplican en todos los países. No hay una agenda propia en el país. Hay unos que lo hacen muy bien, otros que lo hacen muy mal. Pero ¿cuáles serían los puntos concretos? Puntos concretos. Primero, fortalecer la hacienda pública. ¿Cómo? De tres maneras. Primero, llevar a cabo un plan de austeridad republicana. Reducir el gasto en el gobierno. Segundo, combatir a fondo la corrupción. No solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Y tercero, una reforma fiscal progresiva, como lo establece la Constitución. Que pague más el que tiene más. Porque actualmente los de mero arriba no pagan impuestos. Sí, de estas tres maneras. Sí pagan. Vamos a ir a un corte, creo, ¿no? No, nos seguimos. Bueno, ahora redondeo. No, es que estaba yo escuchando. No, tienes toda la razón. Y redondeo. Es de estas tres formas, con estas tres medidas, nosotros podríamos tener desde el primer año alrededor de 600 mil millones de pesos. Son números discutibles, pero en fin, sí, vamos a... Mira, nada más vamos punto por punto. Austeridad republicana. ¿Sí? Tenemos un presupuesto este año de 3 billones 500 mil millones. Siempre hablan de que no hay presupuesto, ¿no? Esa es la cantaleta. Y sí hay, y bastante. De esos 3 billones 500 mil, nada más la nómina del gobierno, lo que se destina a pagar los sueldos del gobierno, significa 860 mil millones. Incluye maestros y todo esto, ¿no? Todo. Y ahí hay, Carlos, porque esto es importante aclararlo y matizar, porque tenemos diferencias, y ahí están los sueldos de los maestros y de los médicos y de policías, que por cierto muy mal pagados, y de muchos otros servidores públicos que cumplen con una función social, que cumplen con su responsabilidad. Pero también ahí están los sueldos de los de mero arriba, de los de la alta burocracia,
De esos 860.000 millones, el 3% de los funcionarios del gobierno se quedan con 200.000 millones. Estamos hablando de sueldos de hasta 600.000 pesos mensuales. Solo en la Suprema Corte, ¿eh? Sí, sí. Pero hay de 300 y de 400.000. ¿Cómo no? Te estoy dando el dato. 190.000 para ser exactos. 190.000 millones sí. Se llevan el 3% de todos los que trabajan en el gobierno. Estamos hablando de sueldos, insisto, hasta de 300.000 millones. Es más, de 300.000 pesos mensuales. Si se reducen los sueldos de los de arriba a la mitad, con esa sola medida, ahí tendríamos 80.000 millones de pesos. Una sola medida. Si seguimos analizando el gasto del gobierno, sobre todo los privilegios que hay arriba, si hablamos de que todos los servidores públicos, me refiero de la alta burocracia, este 3%, tienen servicio médico privado. Eso cuesta en el presupuesto anual 6.000 millones de pesos. Tienen una caja de ahorro especial. ¿Pero quiénes tienen servicio médico privado? Diputados federales. Pero es que es otro senadores. Poder. No, pero todos tienen este poder. O sea, ese poder, o sea, ellos no pueden estar... Podrían estar en el ISSSTE si quieren. No, pero el presupuesto, Federico, es para los tres poderes. Por eso. Pero se aprueba para los tres poderes. El Poder Judicial tampoco depende del... Digamos, ellos pueden decidir con quién se atiende. Sí, pero el presupuesto es uno. Ahora, digamos, creo que ahora sí tenemos que hacer un Nada corte. Más. Entonces... Tenías tu razón, teníamos que hacer un corte, regresamos. Entonces sí hay manera de ahorrar. Nada más con un plan de austeridad republicana. Ahí hay una beta que es interesante, millones, pero 300.000 millones no de pesos al año. No da tanto según los cálculos que nosotros hemos hecho, pero... Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, apliqué un programa así y nos dio. ¿Cuánto les dio acá? ¿Qué porcentaje? Como 25.000 millones. ¿De un presupuesto total de? De 80. Bueno, regresamos a discutir esto y otros temas con Andrés Manuel López Obrador. Estamos de regreso con Andrés Manuel López Obrador. Discutíamos los temas fiscales que siempre requieren datos, números y podemos ahí sin duda tener diferencias. Pero hay un tema que me parece particularmente, digamos, donde no acabo de entender tu propuesta. Tú dices que había que tener una rectoría del Estado. Si por rectoría del Estado entendemos un Estado que regule mejor, pues todos los países quieren tener una rectoría del Estado. Pero cuando vemos, digamos, lo difícil que es en cualquier lugar del mundo tener una empresa única, como en el caso de Pemex, proveyendo petróleo, una empresa única proveyendo servicio eléctrico, no es raro que sean corruptas, que sean grandes, que sean perezosas, porque no tienen competencia. Tú a lo largo de tu proyecto subrayas competencia por aquí y por allá, tienes razón, lo comparto, el artículo 28 es muy claro de la Constitución, pero en el sector público está buena parte de los problemas por la falta de competencia. Todos esos excesos de personal que dicen tienen que ver también con eso. No los puedes despedir aunque no hagan nada, tienes que ir a esas instituciones como ciudadano pobre aunque no tengas porque no tienes alternativa. ¿Qué hacemos para generar competencia en el sector público? Que es uno de los secretos del Brasil de Petrobras. Lo hizo poniendo competencia. Primero hay que rescatar al Estado. O sea, porque está en manos de... No, pero si llegas tú, lo vas a poder regular. Por eso, ya el Estado tendría otra función. ¿Sí? Y el Estado, pues tiene que promover el desarrollo y tiene que procurar que haya bienestar y tiene que procurar que no haya corrupción y que no haya monopolios, que haya competencia. Pero si es en el sector público que sí haya monopolios. Sí, hay cuestiones que son especiales, estratégicas. O sea, pero por estratégicas hay que cuidarlas con competencia. Sí, no, pero no necesariamente la privatización, Carlos, no, ¿sí? Te significa mejoras para la gente, ni te significa honestidad. Ya lo hemos visto, necesariamente lo hemos padecido. Necesariamente lo estatal te significa sí, eso, también sí, lo hemos padecido. Sí, sí, mira. Y ejemplos de lo segundo de la competencia en América Latina son mejores que las otras. No, yo estoy de acuerdo con la competencia, tiene que haber competencia. Lo único que puedo decirte sobre este tema, que en México privatización ha sido sinónimo de corrupción. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? No hay privatizaciones que no se hayan llevado a cabo a partir de beneficiar a grupos, ¿sí?
en contra del interés general. ¿Tú te sentirías incapacitado para hacerlo bien? No, yo pienso que el Estado no puede absorberlo todo. Ya hablé, ¿sí?, de que el Estado no puede asfixiar. Pero puede, ¿sí?, en la iniciativa de la sociedad civil. No se puede. Yo no estoy planteando un Estado autoritario. ¿Sí? Se lee un poco así el programa. Sí, se lee porque, pues, no, yo lo leí. Imagínate cómo me han interpretado. No, yo fui al texto. No es eso. Pero hay cuestiones, por ejemplo, vamos a hablar de una orientación del Estado, pues, del nuevo Estado, del Estado liberado, ya no el Estado cooptado, capturado, secuestrado, como está ahora. Primero tendría que haber planeación, de que no hay. Hay un plan nacional de desarrollo. No hay plan nacional de desarrollo. ¿Sí? Nos dictan desde el extranjero recetas, agenda. Nosotros tenemos que tener una agenda propia a partir de nuestra realidad. Pero bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de la planeación, ¿sí?, para el desarrollo, y el Estado tiene que procurar, por ejemplo, impulsar la actividad productiva. Un cambio que nosotros estamos proponiendo. Nosotros planteamos que tenemos que apostar, incidir para auspiciar, el término que sea, para que logremos la autosuficiencia alimentaria. Esto es contrario a lo que se ha hecho. Y por buenas razones, el campo no da para ser autosuficiente en maíz. Territorial, por agua, por claro que da. No da. Carlos, ¿cómo no? Todos los datos mira, lo ¿sabes? A ver, tú lo conoces mucho mejor que yo. Claro que da para ser autosuficientes en maíz. Ya ahora, ¿sí?, estamos importando solo el 20%, así como lo tienen, abandonado. ¿Sí? Abandonado, estamos importando solo el 20% del frijol, donde ha sido un desastre, cuando hablamos de cultivos. Es en el caso del arroz, estamos importando el 75% del arroz. Pero también compramos carne de res, leche, carne de cerdo, desechos de pollo. Nosotros no, pero nosotros, Carlos, o sea, esto lo podemos discutir más ampliamente. Pero el planteamiento nuestro es que se procure producir en México lo que consumimos. Vamos a la soberanía alimentaria. Tenemos que regresar al campo, tenemos que rescatar al campo, porque mucho de lo que está pasando, de la inseguridad, de la violencia, ¿sí?, tiene que ver con el abandono del campo. Y aquí nos llevaría más tiempo. Primero, es una línea. O sea, pueden estar ustedes de acuerdo o no. Nosotros vamos a apostar a la autosuficiencia alimentaria. Vamos a rescatar el campo del abandono. Primero. Segundo, en la política energética. Hacerte una pregunta, porque una de las crisis más graves que ha tenido nuestro país desde el punto de vista de producción agrícola ha sido precisamente por empeñarse en producir todo el maíz, todo el frijol, todos los productos que consumen los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque las tierras no tienen vocación cerealera, porque del 14-13% del territorio nacional, solo el 13% del territorio nacional tiene vocación para cereales, y de ahí, como el 2,5%, tiene vocación realmente para ese tipo de productos. Entonces hemos optado por otras vías, empezar a producir más aguacate, por ejemplo, que se da muy bien, y estamos exportando aguacate. Sí. Y regresar a lo anterior supondría tener que llevarle subsidios al campo para hectáreas de maíz que salen realmente carísimas. Si le sumas todo lo que está detrás. Sale más caro que comprarlo fuera. Es que son de los mitos, Federico. ¿Sabes que Aspe, para variar, en la época de Salinas, dijo exactamente lo mismo, o sea, o algo parecido, no te estoy comparando, ¿sí?, con Aspe. Mira, ¿sabes qué dijo? Que en un mundo globalizado, ¿sí?, se podía comprar, ¿sí?, afuera lo que se necesitara, y por eso se dejó de fomentar al sector agropecuario. Bueno, toda la actividad productiva se dejó en el abandono. Andrés Manuel, tenemos entonces una balanza. Yo sí puedo. Exportamos más o menos lo que importamos, sí, que es lo que hace sentido, sí, en cualquier país, pero, salvo que seas Brasil con sus mira, granjas Carlos, infinitas. No es nada más el efecto económico. O sea, no es una concepción economicista la que debe prevalecer. Hay que entender la importancia que tiene el campo en lo social. Si tú impulsas las exportaciones, pero aquí nos llevaría